Ahora sí, en línea tenemos a Edith Monjau, un tema que se desprende del último miércoles cuando charlamos del estrés infantil y encaramos directamente el estrés durante el embarazo. Un tema que es común, aunque no parezca, pero no se habla mucho de eso, por eso decidimos apartarlo de la temática anterior y darle protagonismo para que se maneje adecuadamente, porque tiene muchos efectos en la salud de la madre y el bebé. Por eso queremos hablar de esto y en línea con nosotros Edith Monjau. ¿Cómo estás, Edith? Hola, buenos días, Cris. ¿Cómo estás? Bueno, sí, realmente este tema es fundamental, especialmente para la vida de ese bebé en gestación. El estrés materno, que es algo inevitable en algunos puntos, muchas veces se ve agravado por situaciones, digamos, riesgosas, porque a veces la mamá gestante produce o padece maltrato psicológico, excesos laborales, pérdidas laborales, violencia, a veces el padecimiento de un bajo nivel socioeconómico, de desequilibrios emocionales o incluso el consumo de alcohol y de tabaco, son todas cuestiones que no pasan desapercibidas para la vida del bebé. Vaya ya también, sí, perdón que antes de que continúes te digo, ¿no? A esa lista voy a agregar también aceptarse en esos cambios físicos que propone el embarazo, ¿no? Exactamente. El embarazo propone cambios, tanto en nuestra morfología externa, en cómo nos vemos, como en un montón de limitaciones en las que uno tiene que empezar esa etapa del maternaje en el cual prioriza a esa pequeña vida que uno lleva adentro antes que a uno mismo, ¿no? Claro. Sí, por eso es tan importante este tema. Exactamente, porque realmente cada vez los avances son mayores en cuanto al conocimiento de los efectos que produce el estrés materno en el niño. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Sí, sí. Porque me pareció que se había cortado. No, sí. Hay modificaciones en el sistema inmune, porque el estrés prenatal puede influir en esa respuesta inmunitaria del bebé, aumentando la susceptibilidad a infecciones y a cualquier tipo de enfermedad. Básicamente, el estrés materno da como resultado un niño vulnerable tanto para el estrés en sí mismo como vulnerable en cuanto a su sistema inmunológico, incluso en cuanto a alteraciones metabólicas como una enfermedad bastante temida como es la diabetes tipo 2, y la exposición prolongada al estrés materno puede generar esa resistencia a la insulina y ser un niño diabético, que esa diabetes se puede manifestar en la infancia o en la adultez, porque esa vulnerabilidad que tiene el niño la tiene a lo largo de toda la vida luego. Mirá qué importante lo que estás diciendo. Wow. Lo mismo que en el sistema cardiovascular, o sea, puede alterar el desarrollo del sistema cardiovascular y aumenta el riesgo de que esa persona en la edad adulta sufra hipertensión. Y ni que hablar de los cambios en la regulación emocional y la exposición de ese bebé a las emociones de su mamá, como la angustia, la ansiedad, y algo que también incide es el hecho de las experiencias traumáticas que la mamá haya pasado. A veces los traumas nos traen flashbacks, o sea, recordamos algo que no lo pudimos hablar, que no lo pudimos superar. Y fíjate una cosa, ¿no? En cuanto a lo que es genética, hay una vía por la cual uno hereda color de ojos, color de pelo, timbre de voz. Pero hay otra vía química totalmente distinta por donde se heredan las noxas,
los daños que la mamá puede haber sufrido y que quedan a modo de genética, por otra vía que es la epigenética, que ese niño va a tener en su bagaje genético esa historia, esa angustia, ese dolor que sufrió la mamá, y eso lo hace vulnerable, ¿no? Pobrecito, sí. ¿Cuántos bebés han nacido con ese inconveniente, no, con esa historia en sus genes? Exactamente. Y eso es algo que, o sea, hay cosas que suceden. Es importante tener en cuenta que los procesos tan delicados que le suceden al bebé durante esta etapa que vive dentro del útero de la mamá, son el cimiento del futuro de ese chico, tanto inmediato como en el que va a tener que afrontar cuando sea adulta, ¿no? Cuando sea una persona adulta. Aparte que, bueno, en la causa del estrés prenatal, digamos, del estrés materno puede desencadenar un parto prematuro, ¿no? Por las hormonas que se liberan. Y complicaciones sí, complicaciones también durante el parto o el embarazo, ¿no? Complicaciones físicas de riesgo, digo. Y siempre hay un riesgo, porque el cortisol actúa como una toxina. Fíjate, Cris, que el bebé tiene un bagaje para vivir en la panza de la madre, un bagaje como la placenta que está a su disposición, que es un filtro para que no le llegue al bebé, por ejemplo, el cortisol, que es tan tóxico, que venimos hablando hace rato, que es lo que es la hormona que se produce en demasía, tiene una función puntual el cortisol. Ya vamos a hablar sobre el cortisol, que no solo es la malo de la película en el estrés, tiene funciones positivas, pero obviamente que el estrés lo desencadena en una manera mucho más copiosa, que es lo que hace que la placenta, que es la encargada de ser una barrera para que ese cortisol pase hasta un límite, no más de eso, cuando el cortisol es demasiado copioso, cuando la mamá está expuesta ininterrumpidamente a procesos de estrés, no alcanza esa barrera, no alcanza. Entonces, ese bebé se ve dañado de diferentes maneras por esa exposición temprana a tanto cortisol. Vos fijate que algo que me sorprendió aprender en este curso que estoy haciendo con la Universidad de Córdoba, que algo que los movimientos que el bebé no realiza primero dentro de la panza, no los va a poder hacer una vez que salga. Eso no lo sabía, realmente me sorprendió. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Significa que desde lo que estamos hablando, significa que el estrés materno afecta el útero, afecta notablemente a las fascias. El útero es una fascia. Cuando lo tensa el cortisol, inevitablemente tensa al bebé que está dentro, es como que lo aprieta, lo paraliza, y el bebé no se puede mover como debe y como quiere. Y ahí es donde esto me hizo ruido. Los movimientos que ese bebé no puede hacer en la panza, después no los va a poder hacer, porque no es solo un movimiento externo de los miembros, hay una orden neurológica que guía ese movimiento. Y cuando yo estoy estresada en el tiempo como mamá, y ese útero donde está alojado mi bebé vive tensionado, ese bebé no se va a poder mover como debe, y va a ser que tenga un bebé deprimido, digamos, en lo que afecta su sistema de, digamos, de la parte externa, de la parte de musculatura, porque en ese proceso no solo es importante todos los procesos neurológicos que se dan,
sino también todos los procesos que hacen que cada órgano se geste y que cada órgano y que cada músculo tenga el tamaño y la tensión correcta. Mi vida. Vos Y yo creo fíjate que hay células que neurológicamente el bebé nace con un sistema neurológico, ¿no? Uh-huh. Pero cuando nace, una vez que nace, sus neuronas provoca una migración en la formación de neuronas que una vez nacido, esas neuronas van a hacer un pasaje dentro del cerebro para implantarse en el lugar indicado para cumplir sus funciones. Y cuando hay estrés materno, ese proceso se produce de una manera muy deficiente. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un problema en el neurodesarrollo. O sea, el neurodesarrollo implica que ciertas estructuras cerebrales estén maduras y completas, porque si no es así, no habrá por parte del niño las respuestas esperadas en cada etapa, claro, tanto a nivel cognitivo como a nivel conductual, como a nivel emocional y a nivel metabólico. Edith, y en este caso, ¿no?, que estamos hablando de este tema que me parece súper importante y que no todos nos detenemos a pensar en esta complejidad y en esto que es vital, ¿no?, para el niño y también supongo para la mamá que lo está viviendo y que lo está escuchando ahora y que se está enterando ahora. Entonces pienso, ¿no?, cuando antes de decidir el embarazo, o personas que no decidieron el embarazo pero están en el proceso del embarazo, ¿sería bueno acudir a terapia? ¿Sería bueno hacer la preventiva desde ese espacio? ¿Sería bueno que el entorno familiar también comprenda esta temática para acompañar de la mejor manera a esta embarazada? Por supuesto, y de hecho, cuando nosotros, que seguramente vamos a hablar y vamos a tocar el tema de qué puede hacer la mamá uh-huh. para pasar un embarazo saludable, que un embarazo en el cual lo que prime sea la oxitocina, que es la hormona del amor, que es la hormona del vínculo, fundamentalmente lo que necesita es una buena contención por parte del esposo y por parte de la familia y amigos. Es muy importante tener ese espacio que va a regular mi estrés, porque la vida tiene problemas y situaciones que no podemos evitar, pero sí podemos hacer que se puedan regular con momentos saludables que hagan que esa mamá pueda tener paz, que pueda tener tranquilidad y que pueda conectarse con ese bebé en gestación. Uh-huh. Eso es tan vital, ¿no? ¿Cuáles serían los recursos desde el lado de la embarazada, ¿no? Seguir haciendo ejercicio, leer, ¿qué cosa ayudaría para tener más endorfina, para generar felicidad, tranquilidad, dormir en cierta hora, hacer menos actividades o diferentes actividades, ir por el lado creativo? ¿Qué cosa sí ayudaría? Mira, todo eso, genial. Le vamos a agregar algunas más, ¿no? Uh-huh. Una dieta balanceada, poder comer pensando que ese bebé necesita lo mejor. Hacer ejercicio regular, bajo supervisión médica siempre, tener ese descanso adecuado, practicar técnicas de relajación. Eso, hoy en día bien, es muy fácil sí. acceder Ajá. a las técnicas de relajación. En todas las redes vemos ejercicios de respiración, de meditación. Si necesitamos hacer terapia porque tenemos ansiedad, porque vemos que hay un tema recurrente que me está preocupando, que me está angustiando, es bueno, es una buena inversión el tiempo en una buena terapia para que reduzca mi nivel de ansiedad y me pueda ayudar a planificar esta etapa de la llegada de mi hijo, ¿no? Porque la realidad es que tengo que aprender a manejar el estrés durante el embarazo y a permitir que
digamos, ese cuerpo mío no se tense para que no pase esa tensión y ese nivel de estrés al bebé. O sea, y también, como dijiste vos, el descanso, es importante que ella piense en sí misma y que pueda hablar con su pareja, con sus amigos, con sus padres de lo que le pasa, que se deje mimar un poquito, el sentir. Fíjate que la oxitocina, que es la hormona del amor, es la hormona de la confianza, de los vínculos, que la mamá tiene una hipersecreción justo antes de que el bebé nazca y luego después del nacimiento y durante la lactancia. Entonces, esa oxitocina también la mamá la recibe con el afecto, con el cariño de la contención de las personas que quieren. O sea, que hay personas que, digamos, que son autosuficientes o que tal vez en la vida se han tenido que arreglar solas, porque eso es la realidad. Bueno, ahora déjense mimar un poquito, busquen el apoyo de otros, porque eso va a hacer de que ese bebé gestante lo haga en las mejores condiciones, porque muchas veces ese estrés que genera el cortisol alto puede traer problemas, o sea, afecta el sistema hipotálamo hipoficiario córtico adrenal, que es todo lo glandular de la persona. ¿Qué hace en el bebé? Muchas veces lo que hace que por esas alteraciones que el cortisol produzca, ese bebé va a ser un bebé sumamente inquieto, un bebé que llore permanentemente, que la mamá haga de todo para que ese bebé está bien y nada lo conforma, nada lo consuela. Va a ser un bebé que tenga problemas el día de mañana para poder relacionarse con los demás, porque las alteraciones que tiene ese bebé tienen que ver con la forma en que él puede captar al mundo, y captar al mundo nos referimos a cómo funciona el mundo, cómo me relaciono con los otros, cómo hago que el otro entre en mi vida. Y muchas veces esos ejes que se dañan hacen que ese chico tenga daños a ese nivel, y bueno, daños que se ven en la escuela, en la falta de atención, en la falta de memoria, chicos que no los podés tener minutos haciendo una tarea porque ya se dispersan, porque se mueven, pero no se mueven coordinadamente, porque prefieren en lugar de escribir y copiar del pizarrón, prefieren estar con la pelota. A veces son movimientos incoordinados que no tienen lógica y que hacen que ese chico va a ser un chico con muchas dificultades, tanto para vincularse con sus compañeros, como el día de mañana en sus ámbitos laborales, para poder tener una pareja, y que generalmente tienen dificultades para la vida en familia. Claro, y también, como decías, hablaste de la diabetes, también como afecta al nivel salud, ¿no? Exactamente. Edith, hablabas nosotros sabemos... Sí. Sí, decime. Hablabas de diabetes y de las complicaciones también a nivel interpersonal, en los vínculos, y me puse a pensar, porque siempre cuando charlo con vos me llevo al plano personal y hago una reflexión interna cuando tocamos diferentes temas, ¿no? Y en este caso me hace recordar que durante el embarazo de mi primer hijo, yo tuve un embarazo bastante difícil con mi pareja, ¿no? Y cuando mi hijo nace, le detectan asma. Hoy por hoy es un asmático severo. Su vida ha estado en riesgo muchas veces. Y mi pregunta es, ¿no? Hoy te la hago personal. ¿Podría llegar a tener que ver con eso? Sí, por supuesto, porque el cortisol vulnera todos los sistemas del cuerpo y vulnera el sistema inmune. Y vos me estás hablando de asma, que es una enfermedad respiratoria que tiene que ver con la posibilidad de que ese sistema respiratorio se defienda de los estímulos externos o internos. O sea, del hecho de que probablemente esa asma sea
generadora por el estrés, por, como decimos, se pone nervioso y le cuesta respirar, o tal vez se manifieste por cambios climáticos externos, y siempre esa vulnerabilidad significa, en cierta manera, una deprivación de parte de hacia el niño. O sea, le faltó la tranquilidad que necesitaba para que esa parte se pueda desarrollar correctamente. Wow. Terrible, ay, o sea, Dios, se me hace piel de gallina pensando en lo que sufren los chicos, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que podemos provocar. La realidad es que cuanto más deprivación hay, más trastornos va a haber en todos los niveles, desde el neurodesarrollo, que me puede traer alteraciones cognitivas y del lenguaje, como también las alteraciones emocionales y conductuales y trastornos de personalidad a lo largo de toda la vida. Terrible, lo bueno es que uno, cuanto más precozmente pueda encarar esos avatares de los que nunca estamos exentos, porque ninguna mamá está exenta de que le pase algo que no se puede evitar, porque una mamá puede evitar personas problemáticas, ¿no? A veces hay personas que son discutidoras, problemáticas, y uno puede decir, no me reúno con tal porque siempre hay una conversación que termina mal, porque no me gusta, eso lo podés evitar. Pero a veces hay situaciones estresantes de enfermedades familiares, de abandono, digamos, de circunstancias laborales, que la mamá no las puede evitar. Entonces ahí tiene que redoblar sus esfuerzos para buscar en el entorno el apoyo afectivo y en su soledad hacer que ser consciente que todo lo que haga sea para que ese bebé esté mejor. La alimentación, los ejercicios de respiración, el contacto con la naturaleza, todo eso pensando en él. Cuando una mamá logra conectarse con el bebé, más que con los problemas de alrededor, ese bebé tiene mayores posibilidades de ser un bebé sano en todo sentido. Nosotros no tenemos que permitir que el entorno nos robe esa etapa tan hermosa de tener la bendición de que un hijo se forme en nuestras entrañas. Y cuando lo tenemos no hay nada más importante, y todo lo demás está en segundo plano. Totalmente. Bueno, hay que concientizarse de eso y también el entorno, tomar conciencia de esto que me acabas de decir. Esto por el lado de la prevención. Y ahora, hablamos de chicos que ya están cursando por ahí una diabetes o un asma o un comportamiento también difícil o una complicación en el área de algún tipo de su desarrollo. ¿Cómo actuamos ahí? ¿Qué hacemos ahí cuando nos damos cuenta de que está pasando eso? Esto en terapia, ¿se puede revertir ese proceso traumático de estrés que vivió adentro del vientre de la mamá? ¿Eso se puede revertir? ¿Se puede trabajar en terapia haciendo como una retrospección? Mira, a veces nosotros somos productos de una genética que determina ciertas cuestiones, pero también hay una epigenética que son las condiciones para que esos factores se expresen. Si hay una patología que el chico afronta, nosotros lo que podemos hacer, porque no hay factores, no todos los factores son determinantes en sí mismos como una sola causa. Hay un montón de factores que intervienen para que una persona pueda sanar, para que una persona pueda volver al estado de salud. Cuando un niño tiene situaciones, sea del origen que fuere, la realidad es que todo el apoyo, el amor, las condiciones externas tienen un efecto tremendo, que es lo que realmente últimamente se está estudiando, porque no todo lo determina la genética, sino la epigenética, que son las condiciones en las cuales ese gen se expresa o no se expresa. Eso lo determina el medio. Y hablamos de medio como la interacción favorable
donde el niño no solo tenga el cuidado a todo nivel de acuerdo a la edad, sino también las condiciones de acuerdo a lo que requiera cada momento. Claro. Tanto para solventarlo emocionalmente como físicamente, porque a veces son enfermedades que se manifiestan cuando el chico es un poco más grande. Claro, sí, bueno, ese acompañamiento que le debemos dar, ese acompañamiento es el que puede determinar un éxito insospechado. Acá no es 2 más 2 es 4, sino un montón de factores que nosotros podemos aportar para que ese niño haga que esa enfermedad transcurra de la mejor manera. Ahí está, Edith, escuchá, tenés un vaso de agua por ahí, toma un poquito mientras yo, así no te querés hablar y por ahí te estás ahogando, toma un poquito de agua, respirá y yo voy tomando todo este dato que estás diciendo y le voy contando a la gente de este tema que a mí me pareció súper interesante, por eso el miércoles pasado cuando lo tomamos muy por arriba, me pareció importante abrir un paréntesis y hablar específicamente de esto y seguramente los que están escuchando también les generó mucha intriga, mucha curiosidad y también lo vivieron desde el planteo personal, ¿no? Alguien que haya vivido alguna situación y quiera charlar con vos de manera privada o indagar en algo que le haya ocurrido con relación a este tema, recordarle a la gente dónde te puede encontrar. Bueno, se puede comunicar conmigo a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram, Edith Monjau, y de esa manera podemos evacuar cualquier tipo de consulta. Pero recuerden que yo he conocido casos de chicos, de bebés, de niños que tempranamente apuntaban a ser chicos autistas, chicos con trastornos serios porque lo veías en sus conductas, en sus movimientos, y han nacido en la familia, han recibido por parte de padres, abuelos y la sociedad en sí, psicólogos, un aporte que hoy pasaron los años y el niño tiene ningún vestigio de lo que inicialmente parecía que iba a padecer. He visto muchos casos en lo que no es determinante lo que vemos en un momento, o la noxa, el daño que se puede haber generado. Muchas veces es mucho más importante esa contención de mamá, papá, abuelos y toda la sociedad que colaboren, maestros, psicólogos, y hagan que ese niño que aparentemente puede ser un enfermo de por vida, no, podamos estar aportando todas las herramientas para que ese chico finalice ese estadio patológico justamente por la acción de amor, de acompañamiento, que hace que se optimice la oxitocina y que se inhiba el cortisol, que es el que genera la enfermedad, que genera la inflamación para que esa enfermedad se desarrolle. Esta me encantó el tema de hoy, me fascinó. Ojalá le haya servido a mucha gente que esté escuchando y si le quedó alguna duda, se comunique con vos. Edith, con mucho gusto. Te agradecemos mucho, como siempre, tu tiempo, tu generosidad hacia tu conocimiento para nosotros, para NTV y para toda la gente que nos escucha. Te mandamos un gran abrazo y nos reencontramos como siempre el próximo miércoles. Muy bien, un gran abrazo, para mí es un privilegio estar con ustedes. Que tengan una excelente semana. Gracias, igualmente para vos.